Capítulo 2. La primera media hora. ¿Qué había pasado? ¿Qué efecto había producido aquella terrible sacudida? El ingeniero de los constructores del proyectil ¿había obtenido un resultado feliz? ¿Se había logrado amortiguar el choque por medio de los muelles, de los obturadores, de las almohadillas de agua y los tabiques elásticos? ¿Se había conseguido dominar el terrible impulso de aquella velocidad inicial de 11.000 metros, suficiente para cruzar de París a Nueva York en un segundo? Esto era, indudablemente, lo que se preguntaban los miles de testigos de aquella pasmosa escena, olvidando por un momento el objeto del viaje para no pensar más que en los viajeros. Y si alguno de ellos, por ejemplo, J.T. Maston, hubiera podido mirar el interior del proyectil, ¿qué habría visto? Nada por el momento. La oscuridad era completa dentro del proyectil, cuyas paredes habían resistido perfectamente sin producirse en aquellas la más simple abertura, flexión o deformación. El magnífico proyectil no se había alterado en nada a pesar de la intensa deflagración de las pólvoras, ni fundido, como algunos temían, produciendo una lluvia de aluminio líquido. En cuanto a los objetos que encerraba, alguno que otro había sido lanzado hacia la bóveda, pero la mayor parte de ellos había resistido perfectamente el choque. Sus asideros se hallaban intactos. Sobre el disco movible, que había descendido hasta el fondo por haber cedido los tabiques elásticos y salido del agua, yacían 3 cuerpos sin movimiento. ¿Respiraban todavía Barbicane, Nicholl y Michael Ardan? ¿O aquel proyectil no era más que un sepulcro de metal que llevaba a 3 cadáveres a través del espacio? Pocos minutos después de la salida, uno de los 3 cuerpos se movió, agitó sus brazos, levantó la cabeza y por fin se puso de rodillas. Era Michael Ardan, que después de palparse y lanzar un suspiro estrepitoso, dijo: Michael Ardan está completo. Vamos a ver los demás. Y el animoso francés quiso levantarse, pero no pudo tenerse en pie. Su cabeza vacilaba y sus ojos, inyectados de sangre, no veían. Parecía un hombre ebrio. «¡Demonio!», dijo. «Esto me hace el mismo efecto que 2 botellas de cordón, pero me parece menos agradable al tragadero». Pasándose luego la mano por la frente y frotándose las sienes, gritó con fuerza: «Nicholl, Barbicane». Esperó un rato con ansiedad y sin obtener respuesta. Ni siquiera un suspiro que indicara que el corazón de sus amigos seguía latiendo. Volvió a llamarlos y continuó el mismo silencio. «Diablo», dijo, «parece que han caído de un 5.º piso cabeza abajo». «Vaya», añadió, con su imperturbable confianza, «si un francés ha podido ponerse de rodillas, 2 americanos bien podían ponerse en pie. Pero, ante todo, veamos lo que hacemos». Ardan sentía que recobraba la vida por momentos. Su sangre se calmaba y recobraba su circulación acostumbrada. Haciendo nuevos esfuerzos, consiguió mantenerse en equilibrio. Se levantó, encendió una cerilla y, acercándola al mechero, lo encendió. Entonces pudo asegurarse de que el recipiente no había sufrido desperfecto alguno, ni el gas se había salido, lo cual, además, ya se lo habría revelado el olor, y tampoco habría podido encender la luz impunemente en semejante caso, porque el gas, mezclado con el aire, habría formado una mezcla detonante, cuya explosión habría acabado lo que tal vez había empezado a hacer la sacudida. Cuando tuvo encendida la luz, se acercó Ardan a sus compañeros, cuyos cuerpos estaban uno sobre otro,
como masas inertes, Nicole encima y Barbicán debajo. Ardan cogió a Nicole, se le incorporó, le recostó contra un diván y empezó a darle friegas vigorosamente. Por este medio, practicado con inteligencia, consiguió reanimar al capitán, que abrió los ojos, recobró instantáneamente su sangre fría, tomó la mano de Ardan y mirando luego en torno suyo, preguntó: ¿y Barbicán? Ya le llegará el turno, respondió tranquilamente Michael Ardan. He empezado por ti, que estabas encima. Vamos ahora con él. Y diciendo así, Ardan y Nicole levantaron al presidente de Gun Club y le colocaron sobre el diván. Barbicán no parecía haber sufrido más que sus compañeros. Veíase que había vertido sangre, pero Nicole se convenció pronto de que aquella hemorragia provenía de una herida leve en el hombro. Barbicán, sin embargo, tardó algún tiempo en volver en sí, lo cual no dejó de sobresaltar a sus compañeros, que continuaban dándole friegas sin cesar. Respira, sin embargo, decía Nicole, acercando su oído al pecho del presidente. Sí, respondió Ardan. Respira como el que tiene costumbre de hacerlo todos los días. Frotemos, Nicole, frotemos sin parar. Y los improvisados enfermeros lo hicieron tan perfectamente que Barbicán recobró el sentido, abrió los ojos, tomó la mano de sus amigos y formuló su primera pregunta. ¿Caminamos, Nicole? Nicole y Ardan se miraron, recordando que no habían pensado en el proyectil porque su primer cuidado habían sido los viajeros y no el vehículo. Dice bien, ¿marchamos?, repitió Michael Ardan. ¿O reposamos tranquilamente sobre la tierra de Florida?, preguntó Nicole. ¿O en el fondo del Golfo de México?, añadió Michael Ardan. Vaya, una idea, exclamó el presidente Barbicán, y aquella doble opinión de sus compañeros le devolvió los sentidos inmediatamente. De todos modos, no podían afirmar nada acerca de la situación del proyectil, pues su aparente inmovilidad y la falta de comunicación con el exterior no permitían esclarecer la situación. Tal vez el proyectil desarrollaba su trayectoria por el espacio. Tal vez, después de una corta ascensión, había vuelto a caer en tierra o en el Golfo de México, lo cual no era imposible, atendida la poca anchura de la península floridana. El caso era grave y el problema de interés urgía resolverlo. Barbicán, sobreexcitado y venciendo por su energía moral su debilidad física, se levantó y escuchó. Nada se oía por fuera, pero el grueso tapiz que cubría las paredes interiormente bastaba para interceptar todos los ruidos terrestres. Una circunstancia, sin embargo, sorprendió a Barbicán. La temperatura del interior del proyectil se había elevado notablemente. El presidente sacó un termómetro de su estuche y lo consultó. El instrumento marcaba 45 grados centígrados. «Oh», exclamó entonces, «marchamos, ya lo creo. Este calor sofocante que atraviesa las paredes del proyectil es producido por su rozamiento con las capas atmosféricas, pero pronto disminuirá, porque ya flotamos en el vacío y después de haber estado a punto de ahogarnos, vamos a sufrir intensos fríos». «Así pues», preguntó Michael Ardan, ¿supones que debemos hallarnos ya fuera de los límites de la atmósfera terrestre? Sin duda alguna, querido Michael. Calcula. Son las 10:55. Hace aproximadamente unos 8 minutos
que hemos partido. Ahora bien, si nuestra velocidad inicial no hubiera disminuido por efecto del rozamiento, nos habrían bastado 6 segundos para atravesar las 16 leguas de atmósfera que rodean el planeta. Perfectamente, respondió Nicole. Pero, ¿en qué proporción calculas que ha disminuido esa velocidad por efecto del rozamiento? En la proporción de 1/3, respondió Barbicán, que es una gran disminución, pero exacta, según mis cálculos. Así pues, si hemos tenido una velocidad inicial de 11.000 metros, al salir de la atmósfera, esta velocidad ha de haberse reducido a 7.332 metros. Pero sea como quiera, hemos atravesado ya ese espacio. Y entonces, dijo Michael Ardan, el amigo Nicole ha perdido sus 2 apuestas. $4.000 porque el Columbia no ha reventado y 5.000 porque el proyectil se ha elevado a una altura superior a 6 millas. ¿Con qué paga, Nicole? Demostremos primero, replicó el capitán, y luego pagaremos. Y es muy posible que sean exactos los razonamientos de Barbicán y que yo haya perdido mis $9.000. Pero se me ocurre una nueva hipótesis que anulará la apuesta. ¿Qué hipótesis?, preguntó vivamente Barbicán. La de que, por una causa cualquiera, no hayan ardido las pólvoras y no hayamos partido. Pardiez, amigo, exclamó Michael Ardan. Vaya una hipótesis digna de haber nacido en tu cerebro. No podéis decir eso formalmente. Pues, ¿no hemos sido casi aplastados por la sacudida? ¿No te he hecho yo recobrar los sentidos? ¿No está ahí patente la herida del hombro del presidente por el golpe que ha sufrido? Es verdad, Michael, replicó Nicole, pero se me permitirá hacer una pregunta. Venga, ¿has oído la detonación que sin duda alguna habrá sido formidable? No, respondió Michael Ardan sorprendido. La verdad es que no he oído la detonación. ¿Y usted, Barbicán? Tampoco. Y entonces, dijo Nicole. Cierto, murmuró el presidente. ¿Por qué no hemos oído la detonación? Los 3 amigos se miraron algo desconcertados, porque se presentaba un fenómeno inexplicable. El proyectil había partido. Luego, la detonación debía haber sonado. Separamos primero dónde estamos, dijo Barbicán, y abramos las escotillas. Esta operación, sumamente sencilla, se hizo enseguida. Los pernos que sujetaban los pasadores sobre las planchas exteriores del tragaluz de la derecha cedieron a la presión de una llave inglesa. Los pasadores fueron empujados hacia afuera y los agujeros que les daban paso fueron tapados con obturadores forrados de caucho. Al punto, la placa exterior giró sobre su charnela como un ventanillo y apareció el cristal lenticular que cerraba el tragaluz. En la parte opuesta del proyectil había un tragaluz idéntico y otros 2 en el vértice y en el fondo, con lo cual se podía observar en 4 direcciones distintas: el firmamento por los cristales laterales y, más directamente, la Tierra y la Luna por las aberturas superior e inferior. Barbicán y sus compañeros se precipitaron al momento hacia el cristal descubierto, por el cual no penetraba el más leve rayo luminoso. Una profunda oscuridad reinaba en torno del proyectil, lo cual no impidió que el presidente Barbicán gritara: «No, amigos míos, no hemos caído en la tierra.
No nos hemos sumergido en el Golfo de México. Continuamos remontándonos en el espacio. Mirad esas estrellas que brillan en las sombras de la noche y la impenetrable oscuridad que se extiende entre la Tierra y nosotros. ¡Hurra, hurra!, exclamaron a un tiempo Michael Ardan y Nicholl. En efecto, aquellas tinieblas compactadas probaban que el proyectil había abandonado la Tierra, porque, de no ser así, los viajeros hubieran visto el suelo iluminado por la luna. Aquella oscuridad demostraba igualmente que el proyectil había pasado de la última capa atmosférica, porque, de lo contrario, la luz difusa, esparcida en el aire, se habría reflejado en las paredes metálicas de aquel y sería visible por el cristal del tragaluz. No había duda, pues los viajeros habían dejado la Tierra. «He perdido», dijo Nicholl, «y te doy por ello la honra buena», respondió Ardan. «Ahí están los $9.000», dijo el capitán sacando un fajo de billetes. «Quiero recibo». «¿Quiere recibo?», preguntó Barbicán tomando la suma. «Si no le causa molestia», respondió Nicholl. «Siempre es una formalidad». Y con el ademán más serio y flemático, ni más ni menos que como si se encontrara en su casa, el presidente Barbicán sacó su cartera, arrancó una hoja y extendió con el lápiz un recibo en toda regla, lo fechó y firmó, y lo entregó al capitán, quien a su vez lo guardó cuidadosamente en su cartera. Michael Ardan se quitó el gorro y se inclinó sin decir palabra ante sus compañeros. Tantas formalidades en circunstancias semejantes le dejaban mudo de admiración. Jamás había visto nada tan americano. Terminada la operación, Barbicán y Nicholl volvieron a colocarse junto al vidrio y a mirar las constelaciones. Las estrellas se destacaban como puntos brillantes sobre el fondo negro del cielo, pero por aquella parte no se percibía el astro de la noche, que se elevaba hacia el cenit. Así que su ausencia provocó una reflexión de Ardan. «¿Y la luna?», dijo. «¿Se atrevería a faltar a nuestra cita?». «No tengas cuidado», respondió Barbicán. «Nuestro futuro esferoide se halla en su puesto, pero no lo podemos ver por este lado. Vamos a abrir el tragaluz opuesto». En el momento en que Barbicán iba a separarse del vidrio para abrir el tragaluz del otro lado, le llamó la atención un objeto brillante. Era un disco enorme, cuyas colosales dimensiones no podían apreciarse bien. La parte que miraba a la tierra se hallaba vivamente iluminada. Diríase que era una luna pequeña que reflejaba la luz de la luna grande. Adelantábase con prodigiosa velocidad y parecía describir en derredor de la Tierra una órbita que cortaba la trayectoria del proyectil. A su movimiento de traslación se agregaba otro de rotación sobre sí mismo, pareciéndose en esto a todos los cuerpos celestes abandonados en el espacio. «¡Oh!», exclamó Michael Ardan. «¿Qué es eso? ¿Otro proyectil?». Barbicán no respondió, pero le inquietaba la aparición de aquel enorme cuerpo, porque era posible un encuentro con él y los resultados debían ser funestos, porque el proyectil sufriera una desviación, ya porque un choque, rompiendo su impulso, le precipitase de nuevo hacia la tierra, ya en fin, porque se viera irresistiblemente arrastrado por la potencia atractiva de aquel esferoide. El presidente Barbicán había calculado rápidamente las consecuencias de aquellas tres hipótesis, que de una u otra manera harían fracasar su tentativa.
Sus compañeros, sin hablar palabra, contemplaban el espacio. El objeto aumentaba prodigiosamente de volumen según se iba acercando y por efecto de una ilusión óptica parecía que el proyectil se dirigía a su encuentro. «Dios nos asista», exclamó Michael Ardan. «Van a chocar los trenes». Los viajeros se echaron atrás instintivamente. Su espanto fue grande, pero duró solo unos cuantos segundos. El asteroide pasó a unos cuantos centenares de metros del proyectil y desapareció no tanto por la rapidez de su carrera como porque la cara opuesta a la Luna, y que por consiguiente estaba en sombra, se confundió con la oscuridad del espacio. «Buen viaje», exclamó Michael Ardan, exhalando un suspiro de satisfacción. «Vaya por Dios. ¿Es que acaso el infinito no es bastante grande para que una miserable bala de cañón pueda pasarse por él a sus anchas? ¿Y quién es ese globo presuntuoso que ha estado a pique de darnos un empellón?» «Yo lo sé», respondió Barbicán. «Claro, tú lo sabes todo». «Es un simple bólido», dijo Barbicán, «pero un bólido enorme que la atracción de la Tierra ha mantenido en el estado de satélite». «Es posible», exclamó Michael Ardan, «de modo que la Tierra tiene 2 lunas, como Neptuno». «Sí, amigo mío, 2 lunas, aun cuando generalmente se cree que no tiene más que una. Pero esta otra luna es tan pequeña y su velocidad tan grande que los habitantes de la Tierra no pueden percibirla. Solo teniendo en cuenta ciertas perturbaciones ha podido un astrónomo francés, Monsieur Petit, determinar la existencia de este segundo satélite y calcular sus elementos. Según sus observaciones, este bólido hace su revolución alrededor de la Tierra en 3 horas 20 minutos, lo cual supone una velocidad extraordinaria. ¿Admiten todos los astrónomos la existencia de ese satélite?», preguntó Nicole. «No», respondió Barbicán, «pero si se hubieran encontrado con él como nosotros, no podrían dudar de ella». «Después de todo, creo que este bólido, que nos pudiera haber hecho un flaco servicio, nos permite fijar nuestra situación en el espacio». «¿Cómo?», dijo Ardan. «Porque su distancia es conocida y en el punto en que lo hemos encontrado nos hallábamos exactamente a 8.140 kilómetros de la superficie del globo terráqueo». «Más de 2.000 leguas», exclamó Michael Ardan. «¿Qué atrás deja esto a todos los trenes especiales de ese pobre globo que se llama Tierra?» «Ya lo creo», respondió Nicole, consultando su cronómetro. «Son las 11 y no hace, por lo tanto, más que 13 minutos que hemos salido del continente americano». «¿13 minutos?», dijo Barbicán. «Sí», respondió Nicole. «Y si nuestra velocidad inicial de 11.000 kilómetros fuera constante, andaríamos cerca de 10.000 leguas por hora». «Todo eso está muy bien, amigos míos», dijo el presidente, «pero siempre queda una cuestión en pie. ¿Por qué no hemos oído la detonación del Columbiad?». No habiendo respuesta que dar, la conversación se detuvo y mientras reflexionaba, Barbicán se ocupó en levantar la tapa del segundo tragaluz lateral. Su operación se hizo felizmente y, a través del cristal descubierto, penetraron los rayos de la luna en el interior del proyectil. Nicole, como hombre económico, apagó el gas, que era enteramente inútil
y cuyo resplandor, además, estorbaba para observar los espacios interplanetarios. El disco lunar brillaba entonces en toda su pureza. Sus rayos, que no enturbiaba la vaporosa atmósfera de nuestro globo, atravesaban el cristal y llenaban el interior del proyectil con sus argentinos reflejos. La negra cortina del firmamento duplicaba el brillo de la luna, la cual, en aquel vacío del éter impropio para la difusión, no eclipsaba las estrellas vecinas. El cielo, visto de aquel modo, presentaba un aspecto enteramente nuevo que los ojos humanos no podían sospechar. Bien se comprende el interés con que los audaces viajeros contemplarían el astro de la noche. Término presuntuoso de su viaje. El satélite de la Tierra, en su movimiento de traslación, se acercaba insensiblemente al cenit, punto matemático a donde debía llegar unas 86 horas después. Sus montañas, sus llanuras, toda su superficie se presentaba lo mismo que si se observase desde un punto cualquiera de la Tierra, pero su luz se desarrollaba en el vacío con una gran intensidad. El disco resplandecía como un espejo de platino. Los viajeros se habían olvidado ya de la tierra que tenían bajo sus pies. El capitán Nicholl fue el primero que llamó la atención sobre el globo abandonado. «Es verdad», respondió Michael Ardan. «No seamos ingratos con él, puesto que dejamos nuestro país, que sean para él nuestras postreras miradas. Quiero ver la tierra antes de que se eclipse enteramente mi vista». Barbicán, para satisfacer los deseos de su compañero, se ocupó en descubrir la ventana del fondo del proyectil por donde se podía observar directamente la tierra. No sin trabajo se logró desmontar el disco que la fuerza de proyección había hundido en el fondo. Sus trozos, colocados cuidadosamente junto a las paredes, podían volver a servir en caso necesario. Entonces apareció una abertura circular de 50 centímetros de anchura, practicada en la parte inferior del proyectil y cerrada por un cristal de 15 centímetros de espesor, reforzado con una armadura de cobre. Por la parte de afuera había, como en los demás, una tapa de aluminio sujeta con pasadores a tornillo que, cuando se soltaron, dejaron el cristal descubierto. Michael Ardan se arrodilló sobre el cristal que aparecía oscuro, como si fuera opaco. «Calla», exclamó. «¿Y la tierra?» «La tierra», dijo Barbicán. «Allí está». «¿Cómo?», dijo Ardan. «¿Aquella línea tan delgada en forma de media luna?» «La misma, Michael. Dentro de 4 días, cuando la luna esté llena, que será en el momento de llegar nosotros, la tierra estará nueva, o sea, en el primer día del primer cuarto. Hoy ya no la vemos sino bajo la forma de ese delgado segmento que no tardará en desaparecer y entonces quedará en sombras unos cuantos días, ni más ni menos que la luna desde la Tierra». «¿Eso es la Tierra?», repetía Michael Ardan, mirando avivadamente aquel delgado trozo de su planeta natal. La explicación dada por el presidente Barbicán era exacta. La Tierra, con relación al proyectil, entraba en su última fase. Se hallaba en su octante y no presentaba más que una delgada media luna que destacaba
como un inmenso arco de luz azulada sobre el fondo negro del firmamento. En él se veía algunos puntos de luz más viva que indicaban las montañas, así como algunas manchas móviles producidas por los anillos de nubes que rodeaban el esferoide terrestre, manchas que nunca se ven en el disco lunar. Sin embargo, por un fenómeno natural idéntico al que se produce en la Luna cuando se halla en sus octantes, se percibía todo el contorno del globo terráqueo. Su disco entero se distinguía bastante visiblemente por un efecto de luz cenicienta menos perceptible que la luz de la Luna, y la razón de esta menor intensidad es fácil de comprender. Cuando este reflejo se produce en la Luna, es debido a los rayos solares que la Tierra refleja sobre su satélite, mientras aquí, por un efecto inverso, era debido a los rayos solares reflejados de la Luna hacia la Tierra. Ahora bien, la luz terrestre es unas 13 veces más intensa que la luz lunar, la cual depende de la diferencia de volumen de ambos cuerpos. De aquí la consecuencia de que en el fenómeno de la luz cenicienta, la parte oscura del disco de la Tierra se dibuje con menos claridad que la del disco de la Luna, puesto que la intensidad del fenómeno es proporcional a la potencia iluminante de los dos astros. Hay que añadir que la parte iluminada de la Tierra parecía formar una curva más prolongada que la del resto del disco, puro efecto de la irradiación. Mientras los viajeros se esforzaban en penetrar las profundas tinieblas del espacio, apareció a su vista un haz de estrellas errantes. Centenares de bólidos inflamados al contacto de la atmósfera trazaron líneas luminosas en la sombra, surcando con su luz la parte cenicienta del disco terrestre. En aquel momento, la Tierra estaba en su perihelio y el mes de diciembre es tan propicio a la aparición de las estrellas errantes que algunos astrónomos han contado en él hasta 24.000 por hora. Pero Michael Ardan, desdeñando los razonamientos científicos, se empeñó en creer que la Tierra saludaba con fuegos artificiales la partida de 3 de sus hijos. Esto era, en suma, cuánto veían de este esferoide perdido en la sombra, astro inferior del mundo solar, que para los demás planetas sale o se pone como una insignificante estrella de la mañana o de la tarde. Aquel globo en que dejaban todos sus afectos no era más que un arco de círculo fugitivo, un punto imperceptible en el espacio. Los 3 amigos siguieron largo rato mirando, sin despegar los labios, pero con el mismo pensamiento, mientras el proyectil se alejaba con una velocidad uniformemente decreciente. Poco a poco se apoderó de sus cerebros una somnolencia irresistible, reacción inevitable después de la sobreexcitación de las últimas horas que habían pasado en la Tierra. «Vaya», dijo Michael, «puesto que el sueño es necesario, vamos a dormir». Y tendiéndose en sus camillas, no tardaron los 3 en quedarse profundamente dormidos, pero apenas habría pasado un cuarto de hora cuando Barbicane se enderezó de improviso y despertó a sus compañeros gritando con voz atronadora: «¡Ya lo sé!». «¿Qué sabes?», preguntó Michael Ardan, saltando de la cama. «El motivo de que no hayamos oído la detonación del Columbia». «¿Y cuál es?», dijo Nicholl. «Que nuestro proyectil se desplazaba más aprisa que el sonido».